Buenas noches. En esta ocasión, pues les voy a hablar sobre lo que es mi proyecto de redes industriales, que es el apartado de la investigación de Ethercad. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué es el Ethercad? Aquí nosotros, pues podemos ver la parte del logo y abajo, pues tenemos la manera, pues lo que es nuestra trama, ¿verdad? Pero pues vamos a hablar un poquito de qué es este elemento antes de adentrarnos más en eso. Nosotros, pues básicamente podemos decir que Ethercat se le puede conocer también como el bus de campo Ethernet. En este caso, Ethercat se le llama como Ethernet for Control Automation Technology, que es una tecnología de Ethernet industrial en tiempo real desarrollada por Beckhoff Automation. Este protocolo pues nos ayuda para poder disminuir la latencia en la que trabaja la parte del Ethernet, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte del principio de funcionamiento. Ahora bien, el EtherCAT Main Device se encarga de enviar un telegrama que pasa por los nodos. Luego, el Subdevice se encarga de leer sobre la marcha y inserta estos datos en la trama mientras la trama sigue moviéndose debajo de agua, ¿verdad? Ahora bien, aquí abajo tenemos, como había mencionado antes, la parte del protocolo. Este se carga de incrustar su carga útil en una trama de Ethernet estándar. Esta se identifica con pues aquí pues podemos ver el identificador que está aquí abajo, que es la parte del letter type 0x88A4, ¿verdad? Entonces, este tipo de protocolo se encuentra optimizado para poder, para utilizarse en los datos de proceso de ciclos cortos. Esto nos ayuda a eliminar el uso de pilas de los protocolos, tales como la parte de TCP/IP o UDP/IP, ¿verdad? Entonces, bien cómo funciona esto, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el apartado del principio de funcionamiento. Aquí pues, podemos ver la manera en la que se envían los datos. Lo vemos del lado izquierdo. Está la parte del PLC Master. Tenemos la parte de inputs, outputs, data packets, safety inputs, outputs, drive y la otra parte de drive, ¿verdad? Y luego está la parte de Ethercat P, que básicamente P significa, se utiliza para potencia, ¿verdad? Esto básicamente nos va a estar afectando lo que es la capa física. Pues obviamente no solo permite la transmisión de los datos de comunicación, sino también la parte de la tensión periférica mediante un único cable de Ethernet, de esos los que son de 4 hilos, del tipo estándar, ¿verdad? Entonces, el EtherCAT y el EtherCAT P funcionan de manera, a rasgos de comunicación y tecnología de la misma manera. Sin embargo, se diferencian en el apartado de cómo ve afectada la capa física, ¿verdad? Siendo EtherCAT P el que se encarga de modificar esto, ¿verdad? Este suele utilizarse para las partes de máquinas que son independientes y por lo general suelen encontrarse aisladas. Esto pues nos va a ayudar a poder transmitir datos y energía utilizando únicamente un cable, ¿verdad? No como son otros dispositivos que se manipulan bastante seguida, entonces en ese caso pues no tiene mucho sentido. Pero cuando son máquinas así es una aplicación pues bastante buena. Luego tenemos lo que es esta imagen, que básicamente nos muestra cómo Ethercat se encarga de organizar y de transmitir datos de una manera bastante eficiente. Esto podemos ver lo que lo hace todo en un único paquete Ethernet. Entonces podemos ver que tenemos todo lo que sale de master, ¿verdad? Y luego cada dispositivo se encarga de acceder solo a la información que necesita, solo a la información que llega a ser relevante para él. No estamos entrando a todos. Entonces, el paquete sigue fluyendo a través de la red mientras estos dispositivos ingresan a la información. Por eso es que se le dice que la trama sigue funcionando debajo de agua. Esto nos ayuda a optimizar lo que es la velocidad y nos ayuda a reducir la latencia, que es una característica clave de este protocolo. Luego tenemos el apartado de las conexiones. Aquí pues podemos observar tres tipos de conexiones que tenemos con pues la parte del DAC. Y aquí tenemos pues, aquí vamos a encontrar un poco, vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre por ejemplo, la red de Ethernet y Ethercat.
que por ejemplo las capas más altas que las capas físicas y enlace de datos son diferentes entre Ethernet y Ethercat. Entonces, em, podemos ver que una red Ethernet típica que podemos encontrar ya sea en nuestro hogar, en la oficina, tenemos dispositivos que se encuentran conectados al mismo nivel. Cualquier dispositivo es capaz de enviar datos mediante la red y cualquier dispositivo puede recibir datos. Esto es general, están, como se menciona, todos a la misma, en la misma nivel, al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, la red probablemente pues tiene un interruptor que la conecta a lo que es un dispositivo de Internet que nos proporciona acceso a la información de la web, ¿verdad? Esto es flexible, pero tiene el problema de que puede llegar a sobrecargarse de datos cuando diversos dispositivos se conectan al mismo tiempo y envían solicitudes. Y también pues podemos observar que existen incluso ataques que pueden llegar a este apartado, ¿verdad? Por otro lado, Ethercat trabaja de una forma bastante diferente, ya que nosotros vamos a tener un Ethercat Master, vamos a tener diversos nodos por donde va a circular la información, ¿verdad? En este caso, el Ethercat Master es el único que es capaz de transmitir datos mediante la red. El maestro se encarga de enviar la cadena mediante el bus y esto nos ayuda a al eliminar las colisiones de datos de un sistema Ethernet y optimizando la velocidad como resultado. Pues toda esta parte de las tramas se recibe por los dispositivos esclavos Ethercat, que en este caso es lo que se menciona al inicio, los conocemos como nodos. Entonces estos dispositivos se encargan de procesar los datos, agregan lo que está pidiendo el maestro y luego envían la trama al siguiente nodo del anillo. Aquí como podemos observar, tenemos dispositivos Ethercat de medición y de control. Con pocas excepciones, pues aquí, este tipo de sistemas se dividen en estos dos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, los dispositivos de control como los PLC son maestros en la red Ethercat, como pudimos ver en la imagen hace 2 diapositivas, ¿verdad? Mientras que los dispositivos de medición han sido, pues, por regla general, se les conoce como esclavos. Pero el tercer tipo de dispositivo fue inventado por Dewesot, un sistema DAC que se encarga de combinar la adquisición de datos de alta velocidad a un host en paralelo con los datos de velocidad Ethercat a un PLC o software, hardware o controlador maestro, ¿verdad? Entonces esto podemos observar que en la parte de arriba tenemos el antiguo método, o sea, podemos ver el método analógico, las salidas analógicas a un PLC de un sistema DAC con un analog output, ¿verdad? Luego, al instalar el puerto esclavo en los sistemas de DAC, podemos eliminar completamente las entradas analógicas que llegan a ser redundantes en el PLC, como se puede observar en el gráfico que tenemos abajo, ¿verdad? Tenemos solo el DAC y una línea de Ethercat que va directo al PLC. Entonces aquí podemos observar la manera en la que las conexiones se ven afectadas cuando se utiliza Ethercat, ¿verdad? Em, entonces, finalmente la imagen de hasta abajo es un IO Lite DAC y un sistema de control, que básicamente esto nos va a ayudar para aplicaciones industriales. Esto nos ayuda un control en tiempo real y un monitoreo de retroalimentación. Este tipo de sistemas de adquisición de datos están equipados con dos buses Ethercat totalmente independientes que se ejecutan en paralelo. El primario proporciona una adquisición de datos perfectamente sincronizada y el secundario se utiliza pues ya sea de dos formas, ¿verdad? Podemos utilizarlo como una interfaz frontal de baja latencia para cualquier tipo de controlador que sea compatible con Ethercat o se puede utilizar como un bus de sistema de adquisición de datos redundante para aplicaciones críticas de adquisición de datos. Pues podemos ver que a pesar de que no llega a ser tan flexible como trabajar con Ethernet, podemos ver que sigue siendo una alternativa que tiene su grado de flexibilidad. Ahora bien, aquí tenemos todo lo que es la parte del equipo de red, ¿verdad? En este caso, pues el equipo de red con el que vamos a estar trabajando para Ethercat, pues como se mencionó antes, no es que necesitemos tener un elemento de la red como un switch para poder enviar datos. Cada dispositivo tiene dos puertos que se conectan entre sí.
Como se mencionó antes, tenemos la parte del Ethercat maestro, que es el único que va a poder enviar datos, y luego la parte de los nodos, que son los esclavos. Entonces ellos os van a agregar la información que el maestro está solicitando y de esa manera, pues, se trabaja, ¿verdad? Y pues en cuanto al apartado de los cables y las conexiones, la capa uno, o sea, es la misma de Ethernet y de Ethercat. Entonces, básicamente nosotros podemos utilizar las mismas conexiones que utilizamos para Ethernet, que son los cables que ya se conocen, que es como el amarillo, para poder conectar todo este apartado. Podemos trabajar de esta manera. Eh, bueno, luego aquí tenemos la parte de la arquitectura red que es soportada. Esto podemos verlo aquí. Tenemos nuestros dos elementos. Tenemos el Process Data PDI, Process Data Interface, y del lado derecho tenemos lo que es el host CPU, ¿verdad? Entonces acá tenemos primero la parte del subdevice. Entonces este trabaja de esta manera. Este utilizan controladores de subdevices Ethercat, económicos en forma de una SIC, un FPGA o integrados con un microcontrolador estándar. La interfaz I/O paralela de 32 bits es adecuada para conectar hasta 32 entradas y salidas digitales, pero también para sensores o actuadores simples para los cuales es suficiente con 32 bits de datos y que no requieren un controlador de aplicación. La interfaz SPI, que es la interfaz periférica serial, está prevista para aplicaciones de pequeñas cantidades de datos de proceso, como dispositivos I/O analógicos, codificadores o accionamientos simples. Ahora bien, del lado derecho tenemos pues la parte de la arquitectura que soporta el hardware del subdevice, que es el controlador de Ethercat subdevice con CPU host. Es el que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, la configuración de hardware está guardada en una memoria no volátil. Por ejemplo, EEPROM, ¿verdad? La interfaz de información de subdevice que contiene información sobre las características básicas del dispositivo, de forma que el main device pueda leerla durante el arranque y operar el dispositivo. Incluso aunque no esté disponible el archivo de descripción del dispositivo, ¿verdad? Este tipo de herramienta utiliza toda esta información para la configuración online y offline de la red, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la parte de las ventajas a comparación de otros protocolos. Tenemos aquí, están enumeradas con estas viñetas, ¿verdad? Tenemos una alta velocidad, tenemos una baja latencia. Ethercat, como se mencionó antes, busca ser rápido, ya que podemos, sigue trabajando mientras los dispositivos están enviando la información que requiere, en este caso, pues el maestro, ¿verdad? Esto lo hace ideal para las aplicaciones de control de movimiento y sistemas que requieren una respuesta en tiempo real. Luego, sabemos que Ethercat tiene una precisión en la sincronización. Este utiliza una técnica de sincronización que nos permite la precisión de tiempo, alcanzando unas desviaciones que pueden ser menores a un microsegundo entre nodos. Esto pues lo hace fundamental en aplicaciones de control de movimiento. Tenemos la parte de eficiencia en el uso del cableado, pues ahí no hay mucha complicación, ¿verdad? Como pudimos ver, tenemos también una flexibilidad y también existe una escalabilidad. No nos vamos a quedar encerrados a un par de dispositivos, sino que esto puede crecer y crecer hasta el punto donde nosotros lo veamos conveniente. Luego tenemos soportes para dispositivos heterogéneos, que pues básicamente esto nos indica que Ethercat funciona pues casi con con cualquier tipo de dispositivo y no requiere un hardware específico de switches. Su implementación puede ser más económica en comparación a los otros protocolos. Tenemos un bajo costo de implementación, que básicamente es lo que pues siempre se está buscando, ¿verdad? Un diagnóstico y mantenimiento mejorados. Luego tenemos la parte de las capas utilizadas. Del lado izquierdo tenemos todo lo que es el apartado de las 7 layers que se utilizan en general del OSI model. Que tenemos Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link Layer y Physical Layer. A cambio, Ethercat, es por eso que este protocolo llega a ser muchísimo más rápido,
ya que aquí solo vamos a utilizar, pues aquí vamos a utilizar únicamente las que podemos ver ahí, EtherCAT Physical Layer, EtherCAT MAC. En este caso, pues la física es la donde pues transmitimos de manera física los datos con los cables, lo que se habló al inicio del EtherCAT P, el nivel mecánico de la red, para no ir tan lejos, ¿verdad? Y la capa de enlace de datos, que es donde pues se llegan a codificar los paquetes. La implementación de Ethernet aquí está bien y EtherCAT la llega a utilizar, pero luego las otras capas conocidas por los usuarios de Ethernet, como la parte de IP, el transporte que es TCP y UDP, llegan a ser omitidas por completo en EtherCAT en aras del tiempo del ciclo. Como pues como sabemos, buscamos ser lo más rápidos posibles, ¿verdad? Y pues de esta manera es que está esto trabajando. Y para poder terminar adecuadamente este video, podemos decir que EtherCAT nos ha ayudado en gran manera a poder acelerar y mejorar la parte de Ethernet. Esto nos ha ayudado a poder lograr una mejora y una optimización que nos era necesaria para diversas aplicaciones, como para toda la parte de las respuestas en tiempo real, las aplicaciones que requieren esas respuestas rápidas. Ethernet no siempre era capaz de darlas. Entonces, por eso es importante poder manejar EtherCAT, ya que sabemos que este es un elemento que está diseñado para este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, va a ser mucho mejor y va a funcionar de una mejor manera y nos va a ayudar a poder lograr pues los objetivos que nosotros nos propongamos para este tipo de aplicaciones. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz día.